De regreso con Toby Pensini por Novisión. Esa es la canción de Francis Mar, nuestra productora de enlace. Es Funky Town. Bueno, sacó la cédula aquí el DJ de hoy. Pero bueno, estamos Luis Vicente León. ¿Tú te acuerdas de esa música? ¿Alguna vez rumbeaste por lo menos ahorita en el radio? Debo decir que yo creo que yo estaba grande. Sí, yo... es probable. Mejor dejamos ese tema para después. Sí, mira, vamos entonces a comenzar por el tema de las elecciones. Y una de las preguntas más importantes que se hace la gente, y si estás en cualquier chat de esos numerosos, yo tengo uno que tiene hasta 300 personas, y la pregunta es, ¿votar o no? That is the question. ¿Por qué votar? ¿Por qué si te dicen que te hicieron fraude, no te hicieron fraude? Eso es lo que más dicen. Yo creo que hay que ir a votar. Esa es mi posición. Vayas por quien vayas. Yo creo que yo no voy a entregar un derecho que tanto ha costado ganarle al ser humano. Es tu única manera como ciudadano de expresarte. Pero ¿por qué la gente va a ir a votar? ¿Por qué no va a votar? ¿Qué te dice la gente? Sí. Bueno, yo he sido un defensor del voto, digamos, a capa y espada permanentemente. Yo creo que cuando tú tienes un país que ha luchado por la democracia, en su historia, no solamente ahorita, o sea, ha luchado primero por obtenerla, después por mantenerla y después por recuperarla. Sí, es decir, hay una lucha. Tú no puedes abandonar el derecho del voto, incluso cuando ese derecho está complicado, cercenado, sesgado. Es decir, es el derecho que tú tienes que ejercer, incluso cuando lo quieres defender. O sea, si tú quieres defender un derecho, tienes que ejercerlo, o al menos tratar de ejercerlo, para que entonces tengas digamos, la motivación a la lucha por la defensa de eso que tú has intentado ejercer. Si tú no lo ejerces, entonces, al final, ¿qué es lo que estás defendiendo? Es un abstracto. Y yo creo que... ¿Tienes cómo medir la gente que va a votar o no va a votar? Sí, bueno, no se puede hacer una proyección de cuánta gente va a votar y cuánta gente no. Porque obviamente estamos en una campaña muy corta. Las campañas muy cortas tienen cambios muy rápidos. Por ejemplo, en la campaña presidencial entre Maduro y Capriles, el presidente Maduro arranca en el velorio del presidente Chávez. Arranca con más de 20 puntos arriba de Capriles. Y en apenas un mes esa diferencia se vuelve prácticamente nada. Y termina en menos de un punto porcentual, más allá de las acusaciones que hubo en aquel momento. Incluso en la data dura del CNE termina por debajo de un punto porcentual. Eso pasó en un mes. O sea, si hubiéramos tenido aquí este programa, yo te hubiera dicho, Maduro tiene 20 puntos arriba, es el favorito a ganar. Pero si hubiera sido 3 días antes, te digo, hey, esto está, digamos, de falta y brinco, tú no sabes cómo puede terminar esto, porque está moviéndose radicalmente. Las encuestas. Pero en comparación a otros periodos. Más bajo. Sin duda, en este momento, la disposición de voto, si tú le preguntas a la gente si va a votar, nosotros lo que hacemos es que lo graduamos. ¿Cuán dispuesto está usted a votar? Nada dispuesto, dispuesto, poco dispuesto, algo dispuesto, dispuesto y muy dispuesto. Lo que dice la historia de las encuestas y la realidad es que solo votan los que te dicen muy dispuestos a votar. Esos son los que van y votan. Todo lo demás, el que te dice yo estoy dispuesto, sí voy a votar, eso no vota. El que vota es el que te dice yo estoy totalmente seguro que voy a votar. Convencido que voy a ejercer el derecho. Normalmente, por ejemplo, en una elección presidencial, la última, más del 94% de la población estaba muy dispuesta a votar y lo ejerció. Y hay gente que vota más en alguna región que otra. Porque Sí, bueno, hay diferencias, pero por ejemplo, en las elecciones regionales hay menos participación siempre que en una elección presidencial, porque la elección presidencial es la elección, ¿sabes?, esplendorosa, cambias el gobierno, es lo más llamativo, pero en una regional, digamos, el llamado es menos potente, pero es potente. La historia de las regionales dice que votan entre 60 y 70% de la población electora. Bastante. En este momento, eso es en el entorno de 40%. La gente que te está diciendo hoy, estoy muy dispuesto a votar. Sin embargo, todavía estamos a un par de semanas de la elección. ¿Qué pasa? Como es de nuevo una campaña muy corta, esto fue convocado, ayer prácticamente convocaron las elecciones y supiste cuándo eran las elecciones. Eso ¿qué pasa? Que en estas 2 semanas se calienta el ambiente, tanto para los candidatos como para las campañas. Y lo que podríamos de alguna manera prever es que vamos a ver un incremento en la disposición de participación. Yo creo, pero ya esto es digamos, estoy tirando una hipótesis
sobre la mesa que no puedo demostrar, pero yo diría que es muy probable entonces que nosotros vamos a ver una participación en esa elección que va a ser superior a lo que están diciendo hoy, pero va a ser inferior a la participación histórica. Es decir, no va a estar entre ¿Y a quién 60 va a favorecer eso, y la 70, oposición sino gobernante? 50 y 60%. Okay. ¿A quién favorece? La abstención va directamente en contra de la oposición. No hay ninguna duda de esto. La oposición es la mayoría del país. No estamos hablando aquí de una duda. Yo le estoy diciendo, bueno, yo creo, puede ser alguna... No, aquí no hay ninguna duda, no hay una sola encuesta en Venezuela, de ninguna tendencia, ni siquiera algunas que son claras, que les encanta interpretar los números a favor del gobierno, o las que les encanta interpretar los números a favor de la oposición, que tienen sesgos particulares. Ninguna, ni de uno ni de otro lado, te va a decir que en Venezuela la mayoría no es opositora. La mayoría de Venezuela es opositora y la mayoría de la población Pero quiere para cambio. demostrarlo tienen que ir a votar. Claro, ¿qué pasa? Que si la mayoría quiere cambio, tú obviamente podrías prever que la elección regional es una especie de anticipo de la elección presidencial y que ahí vamos a ver una oposición que va a mostrar su fuerza, va a mostrar, ya no son las encuestas, la va a mostrar votando, participando, que es lo que ella además sabe hacer, que es lo que ha hecho la oposición mejor en toda su historia, votar, es decir, mostrarse, aparecer ahí y defender ese derecho, que además es el derecho que quiere rescatar transparente y competitivamente. Pero ¿qué pasa? ante una duda de que hay ventajismos, ante una duda de un proceso transparente, ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué le dices tú? Yo no creo que hay duda. Es decir, yo no creo que hay duda de ningún tipo. Es decir, ese no es un proceso transparente. Es decir, no hay duda. Es decir, la duda sería si tú me dices a mí, mira, ¿tú crees que esto es un proceso transparente, como los judíos dirían, kasher, sagrado? No. Es decir, las instituciones de Venezuela responden básicamente más a la revolución que a la Constitución. Por lo tanto, tú no estás frente a un proceso insesgado. Y además, el gobierno utiliza recursos, medios, dinero, camiones, amenazas, enamoramiento. Sin embargo, para esa oposición demostrar que son mayoría, tienen que ir a pesar de que tengan que enfrentar esos obstáculos. A pesar de eso, y a pesar de que tú pudieras ver algunos fenómenos muy complejos en el proceso electoral, que se parezca de lo que has visto, por ejemplo, en el reporte de los votos de la Asamblea Nacional Constituyente, si todo eso puede pasar, aún así. Ponte en el peor escenario. Ponte en un escenario donde realmente el gobierno va a hacer lo que sea para impedir el voto opositor. De todas maneras tienes que votar. ¿Cuántas gobernaciones va a tener la oposición? ¿Cuántas va a ganar? Yo sé que es una, pero dame una probabilidad, dame un escenario. Mira, mitad y mitad. Es que realmente es muy difícil. Si tú tuvieras una elección competitiva y transparente, la oposición pudiera ganar entre 18 y 21 gobernaciones en Venezuela. Es decir, esa sería más o menos, es decir, una mayoría contundente, ¿Cuántas arrasadora. crees tú que dejen entonces? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay doble problema. El primer problema no tiene nada que ver ni con fraudes ni con manipulación electoral. Tiene que ver con la abstención. ¿Qué pasa? Sí es verdad que la oposición es mayoría, pero también es una oposición que se fractura. Se fractura frente al evento electoral. Otra vez como los emigrantes. Yo ni siquiera voy a criticar. Hay una gente que te va a decir, y bueno, y tiene unos puntos interesantes. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que votar en un país donde primero esa elección no ocurrió cuando tenía que ocurrir, que el gobierno decidió cuando le daba la gana, que inhabilitó candidatos, que ahora está impidiendo las sustituciones, que hace lo que le da la gana en la elección de Asamblea Constituyente, que no es legítimo que después obligue a esos gobernadores a irse a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente, que este grupo que te estoy diciendo no reconoce como legítimo. O sea, tú lo que estás haciendo es legitimar un gobierno que es ilegítimo. Eso es lo que te voy a decir. El grupo que te dice, yo no puedo votar. Además, tú me has engañado. O sea, me has engañado N veces, me has dicho que vas a ganar y después se burlan de ti, te tiran trompetillas y tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿por qué es que yo voy a votar? Bueno, eso es un punto. Luego tienes otro que te va a decir, no vas a votar. ¿Y qué va a hacer? Te va a rascar la barriga en el sofá de tu casa, porque eso es lo que va a hacer. Porque lo otro que intentaste no pasó nada.
Y al final de cuentas, se murió un poco de gente y aquí está calmados y no pudiste con la fuerza del Estado. Y la única arma democrática que puede tener un ciudadano. Absolutamente. Tenemos que ir a una pausa, Luis Vicente. Al regreso quiero que me hablas ya un poquito cómo ves marcada entonces las tendencias por partido en Venezuela. No creo que podemos hablar por candidaturas presidenciales porque no es el momento, ¿no? Pero si las quieres decir, invitado. Luis Vicente León, con todo y presidio Globovisión. Ya regresamos.